La siguiente declaración fue escrita oficialmente por el imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yemeni el día 8 de octubre del 2009, cuyo título, La aclaración del grado de al-Wasila y más conocimiento acerca de la verdad del nombre más grandioso de Dios. En el nombre de Dios, el más clemente, el más misericordioso, y que la paz y las bendiciones de Dios sean sobre el sello de los profetas y mensajeros, el mejor y el más conocedor de entre ellos y el más amado de ellos por Dios, y el más cercano de ellos a él, el mensajero de Dios Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él y su familia. Los que se arrepienten y se purifican, y les saludo con un saludo de paz. En cuanto a después, oh Mahmud, entre tú y yo está el glorioso Corán, con el que vino el mensajero de Dios Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él y su familia. Y llamo a la gente a adorar a Dios solo, sin asociarle nada, mediante una visión clara procedente de mi Señor. De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso, قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 12, versículo 108. Y Dios ordenó a su siervo y mensajero a esforzarse mucho con discutirles mediante la verdadera clara visión procedente del Señor, para guiarlos, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 25, versículo 52. Y la pregunta que surge por sí misma: ¿cuál es la perspicacia mediante la que Dios ordenó a su siervo y mensajero Muhammad para discutir con los incrédulos? La respuesta desde el libro decisivo es: Dios Todopoderoso dijo: وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 27, versículos 92. Y la otra pregunta es: ¿acaso les ordenó el mensajero de Dios, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él y su familia, hacer que al-Wasila sea exclusivamente para él, con exclusión de ellos? ¿Acaso les prohibió competir con él y con todos los honorables siervos de Dios en el amor y la cercanía al Señor? Y la respuesta: Dios Todopoderoso dijo a través de la boca de su mensajero en el gran Corán preservado de la distorsión: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 5, versículo 35. Y la pregunta es: ¿cuál es el objetivo en el corazón al buscar al-Wasila para el Señor? Y la respuesta: para que los siervos compitan hacia el Señor adorado, para ver cuál de ellos es el más amado y el más cercano a Dios. Y otra pregunta que surge sobre esta es: ¿cuál es tu prueba desde el conocimiento del libro acerca de esta importante fatua? Y la respuesta: la prueba del conocimiento del libro acerca de esta importante fatua es la competencia de los siervos hacia el Señor adorado. Viene dada en las palabras de Dios Todopoderoso: يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 17, versículo 57. ¿Y qué esperan los profetas y los creyentes en los honorables mensajeros de su Señor al competir por él? La respuesta desde el decreto del libro es: Dios Todopoderoso dijo: يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 17, versículo 57.
Una otra pregunta. ¿Cuál es la misericordia que esperan de su Señor los mensajeros de Dios y sus seguidores que creyeron en su llamado? La respuesta desde el libro decisivo es: Dios Todopoderoso dijo: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 48, versículo 29. Y la respuesta ahora es: ¿está Dios complacido con ellos y ellos están complacidos con Él? Y la respuesta desde el libro decisivo es: Dios Todopoderoso dijo: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 9, versículo 100. ¿Cuál es el objetivo de los profetas y quienes creyeron en su llamado y los siguieron? Ellos adoran la competencia de Dios. Por lo tanto, ¿qué esperan de eso? Y la respuesta del libro decisivo es: Dios Todopoderoso dijo: تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 48, versículo 29. Y la pregunta ahora: ¿cuál es la gracia de Dios que les dio a conocer? Y la respuesta del libro decisivo es: Dios Todopoderoso dijo: وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 47, versículo 6. ¿Y cuál es la definición de su paraíso en el libro? Y la respuesta desde el libro decisivo es: Dios Todopoderoso dijo: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 13, versículo 35. Y el Todopoderoso dijo: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسوقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 47, versículo 15. Y el Todopoderoso dijo: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 2, versículo 25. Y el Todopoderoso dijo: ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجه زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا صدق الله العظيم.
Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 76, versículos del 14 al 20. Y el Todopoderoso dijo: في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 88, versículos del 11 al 16. Y el Todopoderoso dijo: يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤة ولباسهم فيها حرير. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 22, versículo 23. Y el Todopoderoso dijo: عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 76, versículo 21. Y Dios Todopoderoso dijo: متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 55, versículo 72. Y Dios Todopoderoso dijo: متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 76, versículo 13. Y el Todopoderoso dijo: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 44, versículos del 51 al 55. Y Dios Todopoderoso dijo: يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 43, versículo 71. Y el Todopoderoso dijo: فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 55, versículos del 56 al 58. Y Dios Todopoderoso dijo: فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 55, versículos del 70 al 72. Y Dios Todopoderoso dijo: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 32, versículo 17. Y Dios Todopoderoso dijo: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهقوا وجوههم قطرة ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 10, versículo 26. Esperad un poco. ¿Hay algo más que los jardines deleitantes del paraíso celestial? Y la respuesta desde el libro decisivo es: Dios Todopoderoso dijo: تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 48, versículo 29. Entonces, el placer deleitante mayor, que supera el placer deleitante del paraíso celestial, es el placer de la complacencia de Dios sobre ellos. El preguntador dirá: espera, párate un poco. ¿Y cómo es el placer deleitante de su complacencia sobre sus siervos?
¿Acaso es un placer deleitante espiritual en sus corazones? ¿O en cambio es un placer material? Y la respuesta desde el decreto del libro es, más bien, es el placer de la complacencia del Señor, un espíritu que Él arroja en el corazón de sus siervos. Y Dios Todopoderoso dijo, فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor, Sagrado Corán, capítulo 56, versículos del 88 al 89. La pregunta que surge por sí sola es, ¿qué es mayor? ¿Es el placer deleitante del paraíso celestial o en cambio el placer de la complacencia de Dios sobre sus siervos? La respuesta desde el decreto libro de Dios es, وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor, Sagrado Corán, capítulo 9, versículos 72. Se les preguntará acerca del placer deleitante más supremo, porque contiene el secreto de la sabiduría detrás de su creación, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor, Sagrado Corán, capítulo 102, versículos del 1 al 8. Otra pregunta, ¿cuál es el secreto de la sabiduría que está detrás de la creación de Dios a sus siervos? ¿Es para darles entrada en su paraíso o para castigarlos en su infierno? Y la respuesta desde el libro decisivo es, Dios Todopoderoso dijo, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Verdad son las palabras del Señor, Sagrado Corán, capítulo 51, versículo 52. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Verdad son las palabras del Señor, Sagrado Corán, capítulo 16, versículo 36. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. Verdad son las palabras del Señor, Sagrado Corán, capítulo 17, parte inicial del versículo 27. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Verdad son las palabras del Señor, Sagrado Corán, capítulo 4, parte inicial del versículo 36. Una pregunta importante. Dios Todopoderoso dijo, اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor, Sagrado Corán, capítulo 57, versículo 20. Y Dios Todopoderoso dijo, يا أيها الذين آمنوا لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor, Sagrado Corán, capítulo 63, versículo 9. Y Dios Todopoderoso dijo, يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor, Sagrado Corán, capítulo 35, versículo 5. Y la pregunta ahora es, si la vida mundana los ha distraído de la sabiduría que está detrás de su creación hasta que llegó el momento decretado de su muerte, entonces ¿acerca de qué les va a preguntar Dios en el día de su encuentro con Él? Y la respuesta desde el libro decisivo es, ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون
كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 102, versículos del 1 al 8. Ahora ha quedado clara para la gente la sabiduría que está detrás de su creación, por lo que el secreto que está detrás de su creación consiste en el placer deleitante más grandioso, del cual los distrajo la procreación entre ellos en la vida mundanal, así como sus adornos. De hecho, se les preguntará acerca del placer deleitante, del que los ha distraído la procreación entre ellos en la vida mundanal, porque es la sabiduría que está detrás de su creación en esta vida mundanal, como ya he explicado a la gente desde el decreto del libro del Señor, y la pregunta importante ¿es realmente el placer de la complacencia de Dios mayor que el placer del paraíso celestial que Él les prometió? Y la respuesta desde el decreto del libro decisivo es: Dios Todopoderoso dijo: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 9, versículo 72. Por lo tanto, ese placer que es superior al placer deleitante del paraíso es el placer de la complacencia del misericordioso. De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso, لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 10, versículo 26. Y de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso, ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 50, versículo 35. Ha quedado claro que la palabra en árabe mezid, más, no se refiere al hecho de ver a Dios, como suelen decir aquellos que hablan de Dios, cosas que no saben con certeza. Más bien el placer adicional es un placer superior al placer deleitante del paraíso celestial. Más bien, es más grande y más supremo que eso, y es el placer de la complacencia de Dios. De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso, وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 9, versículo 72. Entonces, oh Nasser Muhammad Yemeni, enséñame cuál es el alto rango en el paraíso que todo siervo de Dios en los profetas, los justos y los rabbaniín espera alcanzar. Y la respuesta desde el libro de Dios: el paraíso que Dios prometió a los justos es una sola sala cuya anchura es igual a la anchura de los cielos y la tierra. De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso, وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما
والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor, Sagrado Corán, capítulo 25, versículos del 63 al 76. Por tanto, el paraíso cuya anchura es igual a los cielos y la tierra consta de una gran sala, y en su interior hay salas unas encima de otras, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor, Sagrado Corán, capítulo 39, versículo 20. Y la sala más alta está unida al trono del Misericordioso y debe pertenecer solo a un siervo de entre sus siervos, ya sea un siervo de entre los justos de Dios o un siervo de entre los profetas y mensajeros. Y aquel que esté más cercano a Dios vivirá en ella, y sobre el hecho de ganarla, compiten por ella para ver quién de ellos es el más cercano a Dios y la gana. Y todo siervo Rabbani de entre los siervos del Misericordioso esperan ser ese siervo ganador, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor, Sagrado Corán, capítulo 17, versículo 57. Entonces buscaron el wasila, el medio hacia su Señor, para ver cuál de ellos es el más cercano a él, para que sea el ganador de esa sala elevada en la cima del paraíso. Más bien, es la tairamana del paraíso, cuya anchura es igual a la anchura de los cielos y la tierra. Y Salomón pensó que al wasila, el medio de acercarse a Dios, era la yihad por la causa de Dios, y hacer que la palabra de Dios en la tierra sea la suprema, y hacer entrar a la gente en el Islam de forma voluntaria o involuntaria, siendo ellos de los sumisos a Dios. Y por esa razón dijo: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor, Sagrado Corán, capítulo 38, versículo 35. Y cuando supo que en el reino de Saba se adoraba al sol en vez de Dios, les escribió diciendo: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor, Sagrado Corán, capítulo 27, versículos del 30 al 31. Y cuando la reina de Saba le envió un regalo, toneladas de oro puro, dijo: فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor, Sagrado Corán, capítulo 27, versículos del 32 al 37. Y quiso cerrar el camino a otros siervos del Misericordioso para poder alcanzar el rango más alto y elevado, al wasila. Pero Dios le dio un reino que nadie de su casa tendría después de él, de manera que gobernó sobre el mundo de los genios y las aves, hasta el viento corría con su mandato. Entonces, ¿cómo podrían heredar todo esto después de su muerte? En cuanto al wasila, el grado más elevado en el paraíso, no lo llegó a alcanzar, y Dios le dio una de las salas que Dios da a los profetas debajo de al-wasila, y Dios no dejó que se pierda su recompensa, pero no llegó a alcanzar el secreto de la verdadera al-wasila. Y es así como los siervos más cercanos de Dios
buscan los verdaderos medios para alcanzar el grado más alto y elevado en el paraíso celestial, que es al-wasila, como ya os la hemos descrito desde el decreto del libro, que es la más alta de las habitaciones construidas en los jardines del paraíso celestial. Más bien, es la tairamana del paraíso, una sala ubicada en la cima del paraíso celestial, cuyo techo es el mismísimo trono del Señor, el más misericordioso, y no hay nada entre esta sala y el ser del más misericordioso excepto su velo, y por eso todos los siervos cercanos a Dios compiten por ganar este grado de al-wasila. De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso, يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 17, versículo 57. Entonces, oh Imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani, ¿quién es el siervo que la ganó de entre todos los siervos de Dios? Entonces les responderá el Imam al-Mahdi, que guía hacia el placer grandioso, Nasser Muhammad al-Yamani, diciendo: la ganó en el conocimiento del libro el Imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani, tal como el mensajero de Dios Muhammad, que las bendiciones de Dios y su paz sean con él y su familia, le informó en la verdadera visión, con el permiso de Dios, y después se la dio a su abuelo el profeta Muhammad como un medio para acercarse a Dios su Señor, con el fin de lograr un placer deleitante aún mayor que ella. Y es para que Dios esté satisfecho y complacido en sí mismo, y busco refugio en Dios para no estar complacido con al-wasila, mientras sepa lo que el misericordioso está diciendo dentro de sí mismo a causa de la injusticia de sus siervos en contra de sí mismo. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 36, versículos del 30 al 32. Espera, párate un poco. Y cuando Dios dice eso en sí mismo, y la respuesta desde el libro decisivo es: una vez que Él los haya destruido debido a su rechazo hacia los mensajeros de Dios, y Dios Todopoderoso dijo: وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 36, versículos del 13 al 31. Y no se realizará el placer de la complacencia de Dios en sí mismo por sus siervos,
hasta que todos sus siervos entren en su misericordia, y los haga formar una sola nación creyente, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 10, versículo 99. Y de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso, وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 5, versículo 48. Y de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso, وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 11, versículos del 118 al 119. Espera, párate un poco, oh Imam Nasser Muhammad Yemeni. ¿Acaso Dios los creó para que difieran? ¿No dijo Dios Todopoderoso, وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 11, versículos del 118 al 119. Y la respuesta desde el libro decisivo es: Dios no los creó para que difieran. Y Dios Todopoderoso dijo: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 51, versículo 56. Entonces, oh Imam al-Mahdi, ¿a qué se refiere Dios Todopoderoso con sus palabras? وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 11, versículo 118. Y la respuesta desde el decreto del libro es: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 7, versículo 30. Entonces, oh Imam al-Mahdi, ¿por qué Dios Todopoderoso dijo: إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ صدق الله العظيم? Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 11, parte inicial del versículo 119. Ese es el dueño del objetivo más grandioso, el siervo de Dios, el placer supremo, que es más mayor que el placer deleitante del paraíso celestial. Aquel siervo que no tomó el placer de Dios grandioso como un medio para lograr el placer menor, que es el grado más alto y exaltado en el paraíso celestial. Más bien, tomó el grado más alto y elevado en el paraíso celestial como medio para alcanzar el placer deleitante más grandioso que él. Y luego la donó a su abuelo con el fin de estar más cerca de Dios, para alcanzar el placer más grandioso que ella, y es a que Dios esté complacido en sí mismo. ¿Cómo puede estar complacido en sí mismo? Eso, cuando haga de todos los pueblos del mundo una nación creyente sobre su camino recto. Espera un poco, Imam al-Mahdi. ¿Quieres decir que Dios los creó por causa del Imam al-Mahdi? Y la respuesta: busco refugio en Dios de la ira de Dios, y no soy más que uno de los siervos justos de Dios. Más bien se refiere Dios con sus palabras: إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 11, parte inicial del versículo 119. Es decir, que Dios tuvo misericordia del Imam al-Mahdi
a realizar el objetivo para el cual Dios lo creó, y eso para realizar el placer del Imam al-Mahdi, que es más supremo que el placer deleitante del paraíso celestial, y es a que Dios esté complacido en sí mismo. ¿Y cómo puede estar complacido en sí mismo? Y eso para hacer que toda la gente del mundo sea una sola nación sobre el camino recto de Dios, adorándole a Él solo sin asociarle nada. ¿Acaso no ves, oh Mahmud, que has sido muy injusto con el Imam al-Mahdi? He aquí os hemos honrado con esta gran declaración si deseáis seguir el camino de la guía, como un último intento para salvarte, si no eres de los demonios humanos. Y hemos establecido el argumento en contra de ti con la verdad, y como confirmación de fe para los primeros y mejores Ansar, a quienes tú, oh Mahmud, has hecho temblar su fe, excepto unos pocos de entre ellos. ¿Y cómo puede Dios no estar enojado contigo, oh Mahmud, cuando el hecho de tentar a los creyentes para desviarles de la verdad es la más pecaminosa para Dios? Incluso es más grave que el pecado de asesinar a alguien, según el libro del Señor. Una vez te haces pasar por ser una mujer y la otra como hombre, y no me importa si eres hombre o mujer, más bien lo que me importa es que sean guiados por el camino recto del Señor, adorando únicamente a Él, sin asociarle nada. Así que no des preferencia al Imam al-Mahdi en el amor y la cercanía a Dios, y tampoco a ninguno de sus profetas y mensajeros, oh Mahmud. ¿Acaso has encontrado al menos favorecido, en cuanto a los dones del Señor, de entre sus profetas dar preferencias a aquellos a quienes Dios favoreció sobre él, para que sean los más cercanos a Dios su Señor que él? La respuesta es no y rotundamente no. Más bien, compiten por su Señor, sobre cuál de ellos es el más cercano, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 17, versículo 57. Pero desgraciadamente, la mayoría de la gente carece de fe, y desafortunadamente, los pocos que han creído en los mensajeros de Dios, la mayoría de ellos no llegan a creer en Dios a menos que le asocien a alguien entre sus siervos más cercanos, y Dios Todopoderoso dijo: وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 12, versículo 106. Oh comunidad de musulmanes y toda la gente del mundo, ¿cómo puede estar extraviado el Imam al-Mahdi, que os llama a adorar a Dios solo sin asociarle nada? Entonces, en caso de que me siguen, ¿acaso os veis extraviados del camino recto al adorar a Dios solo sin asociado? ¿No van a temer a Dios, oh comunidad de musulmanes creyentes en el Gran Corán? ¿Acaso les discuto con otra cosa que no sea el Corán árabe claro para vuestros eruditos e ignorantes? Pero vuestro problema es que rechazáis adorar únicamente a Dios y competir por su amor y cercanía, tal como Él os ordenó en el decreto de su libro, en sus siguientes palabras: Ya ayyuhalladhina amanu, ittaqullaha wabtaghu ilayhi alwasilata, wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Sadaqallahu al-azim. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 5, versículo 35. Es decir, a que busquen al wasila, el medio para ver cuál de vosotros es el más amado y cercano hacia él, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso: يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 17, versículo 57. De hecho, juro por Dios, si le pregunta el Imam al-Mahdi al mayor sacerdote de los eruditos cristianos y le digo: ¿acaso crees que te está permitido competir en amor y cercanía a Dios con el mensajero de Dios, el Mesías Jesús, hijo de María, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, su madre y la familia de Emrán?
Entonces rugiría en la cara del imam al-Mahdi esperado y dirá: ¿cómo quieres que compita con el Hijo de Dios en el amor y la cercanía hacia Él? Más bien, el Hijo de Dios tiene más derecho en su Padre que yo. De hecho, yo adoro al Mesías Jesús, hijo de María, con el fin de acercarme más a Dios, porque es el Hijo de Dios. Entonces el imam al-Mahdi le responderá diciendo: oh gloria a Dios, el grandioso, el altísimo. Exaltado está muy por encima de lo que le asocia. Del mismo modo, si les preguntase al mayor erudito de los eruditos musulmanes de la nación del Islam, de entre los seguidores de mi abuelo, el iletrado profeta Muhammad, el mensajero de Dios, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él y su familia, ¿acaso creen que tienen derecho a competir en amor y cercanía a Dios con el mensajero Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él y su familia? También nos responderá rugiendo con voz muy alta: ¿cómo quieres que compita con el mensajero de Dios, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él y su familia, el sello de los profetas, nuestro intercesor ante Dios en el día del juicio final? Así que piérdete, loco. Entonces el imam al-Mahdi le responderá diciendo: ¿acaso adoras a Dios o en cambio adoras al mensajero de Dios Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él y su familia? Luego nos responderá: más bien, adoro solo a Dios sin asociado. El imam al-Mahdi le preguntará de nuevo y dirá: ¿amas al mensajero de Dios Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él más, o a Dios? Luego nos responde: más bien amo a Dios más que a su siervo y mensajero Muhammad. Entonces el imam al-Mahdi le contestará: de hecho, juro por Dios, que si amaras a Dios más que a su siervo y mensajero Muhammad, habrías sentido celos por Dios, debido al intenso amor que sientes por tu Señor, así como habrías empezado a competir también con todos los profetas y mensajeros en el amor y la cercanía a Dios. De hecho, juro por Dios, que si hubieran continuado en seguir el camino de la guía, Dios no habría sentido necesidad de revelar al imam al-Mahdi, para guiaros por el camino del poderoso, el loable, mediante la declaración explicativa del glorioso Corán. Oh Dios mi Señor, he transmitido tu mensaje. Oh Dios mi Señor, sé testigo de ello. Que la paz esté sobre los enviados mensajeros de Dios. Alabado sea Dios, el Señor de los mundos, el Califa de Dios y su siervo, el Imam al-Mahdi, Nasr Muhammadin al-Yamani.